Bien, y que Israel atraviesa una crisis inédita interna no es algo nuevo que yo le estoy contando. Y que uno de los pilares del Estado de Israel desde su creación hace 75 años es la aliyá, es decir, la inmigración de los judíos del mundo a Israel, tampoco es una novedad. Y que seguramente esta crisis está afectando incluso aquellos que tenían planificado llegar a Israel. Vamos a ver si es cierto. Justo hoy leí una información donde 206, me parece, Olim desde los Estados Unidos y Canadá llegan a Israel para saber un poquito cómo está eso y cómo está en general el panorama en lo que hace a la llegada de Olim. Vamos a hablar con un gran amigo que es, bueno, el director de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía para Israel y además asesor del presidente, el vice, que es Igal Palmor. Querido Igal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Jerusalén. ¿Cómo está, Miki? Muy bien, bueno, a ver, comencemos por la linda noticia. Nos anoticiamos que hoy llega un grupo de Olim de Estados Unidos y Canadá. Esa es la parte linda. Pero, ¿cómo está hoy la alianza frente a este contexto interno israelí donde lo que era, bueno, digamos, Israel pasó por todas las etapas, ¿eh? Esto lo digo yo, lo vas a poder comentar, donde de ese país pobre, donde llegaba la gente por distintos motivos, algunos ideológicos, otros escapando, bueno, se acomodaban con lo que había. Pasó a ser potencia, el país del high-tech y de las oportunidades, y hoy en una situación interna que no sé cuánto afecta a aquellos que están pensando en llegar a Israel. ¿Qué nos contaría si eso siempre se mide en números? En números, bueno, el grupo que llega de Estados Unidos, les damos la bienvenida, por supuesto, y les acogemos con todo el afecto que merecen. Pero en cifras, la verdad es que la alía desde Norteamérica a Estados Unidos y Canadá ha bajado un 36% en lo que va de año. Así que este grupo, por bienvenido que sea, eh, pues representa lamentablemente un decrecimiento importante de la alianza de Norteamérica. En eso no son excepcionales porque la verdad es que la alianza ha bajado a veces de forma dramática desde el mundo entero, desde Francia, desde Argentina, desde Inglaterra, desde Australia y también desde Ucrania. Ha bajado un 20-30%. El único país de donde nos siguen llegando inmigrantes, Olim, y crece su número con cada mes que pasa, es Rusia. El número de Olim rusos que ha llegado ha crecido 22% este año, y eso que el año pasado nos consta que hubo un crecimiento de unos 60% en la alianza de Rusia. Los Olim rusos constituyen el contingente más importante eh, de forma absoluta entre los Olim, y los motivos de ello, pues todo el mundo lo puede entender, ¿no? No todos quienes leen las noticias internacionales pueden entender por qué es así. Llega, has dicho, hay una disminución dramática, 36% de Norteamérica y así hablaste de el resto del mundo. ¿Es atribuible esto a la situación que vive Israel desde hace más de 3 meses? Mira, a veces las cifras son fluidas, hay movimientos estadísticos, una vez arriba, otro año abajo, eso es lo normal. Tampoco hay que buscar interpretaciones a todo, pero lo que está pasando desde enero es tan dramático que no se puede atribuir a las estadísticas, ¿no?
menos 35% desde Norteamérica, menos 60% desde Francia. Y te voy a buscar si quieres las cifras de Argentina y de Brasil. Eso nos debe provocar interrogaciones. Ahora, no hemos llevado a cabo una encuesta. Yo no tengo respuesta segura, científica, comprobada y averiguada en cuanto a los motivos de este desencuentro, de este desamor, de este descrecimiento de la Aliyá. No tengo respuestas. Lo que sí nos consta es que ha empezado este decrecimiento justo en enero, cuando el gobierno actual tuvo posesión de su cargo y empezó el conflicto social que todos conocemos. La verdad es que comenzó un poco antes, pero el gobierno solo empieza a actuar oficialmente a partir de enero. A partir de enero baja dramáticamente la alía. Escuché, Es Igal. una convergencia que si alguien quiere decirme que es casual, pues que lo diga, pero hay una convergencia entre estos dos fenómenos y no se puede ignorar este paralelismo. Escuché acá de estas latitudes del mundo, Latinoamérica y sobre todo Sudamérica, porque hay todo un proceso para aquel que quiere inmigrar, tiene que abrir una carpeta y comienza todo un proceso. Bueno, que muchos de aquellos que habían abierto carpeta han dejado un stand-by, es como que han postergado lo que venía siendo una intención muy concreta. ¿Es algo correcto lo que estoy diciendo? Sí, está claro que si vienen menos, esto significa que todos quienes habían ya abierto la carpeta, pues lo están postergando, están esperando a que cambien las noticias o que se clarifique la situación, porque es muy confusa la situación política y social en Israel. Yo no digo lo contrario, es muy confusa. Y también puede ser que aquellas personas que pensaban abrir carpeta decidieron no hacerlo por el momento, ¿no? De eso no tenemos datos. Sí, es cierto que hay muchas carpetas abiertas y de todas formas cada uno avanza en los trámites a su propio ritmo. Si alguien decide no sé, cambiar el ritmo o esperar un poco más o darse tiempo para reflexionar, es muy probable. Esto no se anuncia, pero sí las cifras hablan por sí mismas. ¿Cuánto puede haber afectado, porque son muchos los factores? Claro, la situación interna, el nuevo gobierno con una imagen, además, que para muchos de los potenciales Olim por ahí no es la más atractiva, entre otras cosas, también cuestionando la ley del retorno, que es un tema muy específico y que tiene que ver con la LIA. Para aquellos que no lo saben, cualquier persona con un abuelo judío tendría derecho formalmente para poder ser candidato, y esto está siendo cuestionado por algunos miembros del gobierno y ha sido expuesto, y eso también puede ser que a algunos los asusta, ¿no? Sí, puede ser, aunque esto todavía no ha llegado a la fase de legislar. Se habla de intenciones políticas de los partidos miembros de la coalición, de la mayoría parlamentaria y del gobierno. Se trata de un proyecto o un planteamiento de los partidos religiosos, tanto del partido llamado sionismo religioso, de Bezalel Smotrich, o el partido Potencia Judía de Itamar Ben-Gvir, pero sobre todo de los partidos ultraortodoxos, el judaísmo de la Torá y también el Shas. Todo esto constituyen la mayoría parlamentaria, la mayoría gubernamental, junto con el Likud. Y hay que decir que hasta dentro del Likud se escuchan voces que ponen un marco de interrogación en la ley del retorno. Así que hasta ahora todavía no hemos
asistido a un proyecto de ley o a un movimiento legislativo para cambiar la ley y reducir o restringirla, ¿no? Pero sí escuchamos y leemos declaraciones de estos responsables políticos de dichos partidos que expresan claramente su intención de hacerlo durante la próxima sesión de la Knesset, de presentar en la Knesset un proyecto para enmendar la ley y restringir el derecho de judíos para que afecte solo a quienes tengan un padre o madre judía. Esto claramente es insensato, porque para determinar si el padre o la madre son judías en términos, según criterios de la ley, hay que determinar si sus padres son judíos. Así que volvemos a la cláusula del abuelo y de la abuela de todas formas. No hay manera de evitarlo. Así que se trata de eslóganes populistas que nada tienen que ver con la realidad jurídica y con la realidad del pueblo judío. Pero hace mucho daño, eso sí, mucho daño en términos de imagen y en términos de solidaridad judía y en términos de cohesión del pueblo judío. Daría de alguna manera incluso hoy para una gran parte de la ciudadanía israelí propia ya de muchos años, claro, judíos de clase A, clase B, clase C, una cosa claro. Que sería realmente muy compleja. Las organizaciones judías internacionales vienen planteando preocupaciones. Claro, me imagino que las urgencias que hoy están dando vuelta en Israel con lo que todos conocemos y es público, no es que la prioridad del gobierno esté en escuchar al presidente del Congreso Judío Mundial, que ha dicho de manera manifiesta cosas muy fuertes, o a las organizaciones como la Agencia Judía u otros, que incluso son fundantes del Estado. Pero digo, ¿tiene alguna incidencia lo que digan hoy ustedes viendo los números, viendo lo que está pasando? ¿Alguien los escucha? Y la pregunta formal es, el año 2022, hablamos de números, ¿cuál fue el registro total de Aliyá y cuál es más o menos la proyección para este año? Bueno, la triste realidad es que todos los políticos, bueno, los mayores políticos israelíes siempre te declaran que les importa mucho la suerte de sus hermanos y hermanas judíos en el extranjero, en el exilio, en la Golá, en la diáspora. Hay tantos términos para expresar la solidaridad, pero a la hora de escuchar lo que piensan los judíos en las comunidades del mundo, yo diría que eso no cuenta para nada, no cuenta de verdad, y los políticos también te lo van a explicar, que es muy bonito lo que opinen unos u otros, pero al final no votan en Israel, y la única cosa que cuenta para un político es sus votantes, y eso se puede entender. Yo no digo el contrario, se puede entender este razonamiento, pero si es así, tampoco se debería expresar alguna intención de escucharle a quienes no votan, están en el extranjero y expresan su opinión porque se les invita a expresar su opinión y luego no se le presta atención. Así que es muy complicada la relación a nivel político. Yo diría que en la población israelí es un poco distinto porque hay cosas que salen en la prensa y hay parte de la opinión que sí dice que hay que tomar en cuenta lo que se dice en la diáspora, pero hay otra parte de la opinión que dice que no, que si estos judíos no viven aquí en Israel, pues que tengan su opinión, pero que la guardan ahí, porque no pueden influir en lo que está pasando en Israel. Así que las opiniones son muy variadas y bastante diferentes en cuanto al sitio que hay que hacerle a la opinión de la diáspora judía. Ahora me has preguntado las cifras de la Aliyá, déjame que abra este documento y ahora te voy a decir lo siguiente. La Aliyá en el año pasado
al final de año, espera, hemos tenido 74.749 Olim el año pasado, en total. Entre enero y julio del año pasado nos han llegado 42.000. Entre enero y julio de este año nos han llegado solo 5.800. Es decir, de 41.000 hemos pasado a 5.000 y pico. Habla muy Lo claro. cual significa que las previsiones para final de año van a ser muy, muy, muy bajas comparadas con el año pasado. Ahí estamos. Tengo las últimas dos, agradeciéndote como siempre. Mencionaste dos veces la disminución de un 60%, sobre todo dijiste de Francia, país donde la inmigración venía siendo muy fuerte, entre otras cosas por el antisemitismo en Francia y muchos Y los franceses. atentados en la Exactamente. década previa, Ujú. sí. ¿Qué es lo que puedes decir al respecto? Pues que la verdad es que me sorprende mucho, es decir, que baje la alia, que bajen las cifras, bueno, es un fenómeno mundial, pero que baje tanto, eso probablemente significa que los judíos que quieren inmigrar de Francia eligen otras destinaciones. Yo no creo que un judío que quiere dejar a Francia por los motivos ahora mencionados por ti o por mí, se va a dar el tiempo para reflexionar mucho. Si quiere partir, pues va a buscar eh, otra destinación y nos consta también que han inmigrado muchos judíos franceses en estos últimos años a Londres, a Nueva York, a Miami, a Montreal, y creo que la inmigración hacia estas ciudades va a seguir y a lo mejor van a atraer también a aquellos judíos franceses que pensaban inmigrar a Israel, pero que ahora no, que ahora prefieren migrar hacia otros horizontes. Eso hay que atribuirle, mira, hay que atribuirle a la situación política y social, yo creo que es razonable, pero también a otros factores que influyen mucho y lo vemos en la prensa judía francesa. Es decir, el nivel de la vida en Israel, el nivel de los precios, El costo de vida. el costo de vida para quienes llegan con euros, con quizá pensiones en euros o que con ahorros en euros y pueden comprar cada vez menos a la hora de comprar un alojamiento o de, bueno, de sostener su ritmo de vida. Eh, Israel es muy caro, comparándolo con la vida en Europa, en la eurozona. Eso es porque no tienen pesos argentinos. Cuando tengan pesos argentinos van a saber cómo se hace para realmente poder tener un buen ritmo de vida. Claro, es un factor extra Sí. el costo de vida. Yo sé que la estadística que ustedes manejan tiene que ver con aquellos que hacen alía, pero hay mucha gente que habla también de hieridad, de gente que se está yendo de Israel. Eh, ¿Tienes esta percepción, esta sensación de muchos que o hicieron aliyá y que decidieron que por esta situación se van nuevamente a sus países de origen, o israelíes, que no es nuevo tampoco este fenómeno, que están partiendo a otras latitudes? Mira, la yerida, la emigración de Israel es un fenómeno permanente. Siempre ha habido, mira, las fronteras de Israel son fronteras abiertas, somos un país libre, cada persona puede inmigrar o emigrar como quiera y no hay restricciones. Esto no es la Unión Soviética. Las estadísticas de la emigración la publica la Oficina Central de Estadísticas cada año con sus estadísticas generales sobre la población israelí, cómo ha evolucionado, cómo ha, bueno, con todas estas encuestas. Así que yo no tengo, desde la agencia judía no tenemos datos sobre la emigración.
Nosotros ayudamos a la aliyá, no a la emigración, claro. Sin embargo, siempre ha habido un fenómeno de retorno entre Olim, es conocido, no es nada especial. El porcentaje normal, diría yo, de retorno ha sido calculado en 10 a 15% para países occidentales, es decir, las Américas, occidental y tal. No contamos, por supuesto, Rusia o la ex Unión Soviética o Etiopía o los países árabes. Ahí es, no, en los países árabes no hay porcentaje de retorno. No se para nada. regresa. Aunque hay algunos israelíes que se han instalado en Marruecos a partir del momento en que tenemos relaciones diplomáticas abiertas, y también se nota un fenómeno interesante de unos centenares de israelíes que se han recién instalados en Dubái y Abu Dhabi, en los Emiratos, por motivos económicos, para hacer negocio, un fenómeno totalmente inesperado, pero ahí está. Acabo de hablar hace unos días con nuestra cónsul general en Dubái, me dice que tiene una población creciente de israelíes en Dubái a la que tiene que atender. Y esto pues nadie lo ha previsto, ¿no? Hasta uno de los cantantes más populares de Israel, Omer Adam, se ha instalado en Dubái, probablemente por motivos de impuestos o algo así. Pero es muy curioso el fenómeno, muy curioso. Bien, no hay duda que israelíes dan vueltas por todo el mundo, cada vez más en esta aldea global, pero hay elementos para poder chequear entre lo que es esta aliyá que ha disminuido tan dramáticamente, y veremos, voy a buscar esa información a ver si puedo también sacar conclusiones estadísticas de números de aquellos israelíes que han dejado Israel en estos meses sobre todo, y poder de alguna manera pensar cuánto se vincula con esta crisis interna. Yo creo que, aunque no haya estudios, el sentido común dice que mucho de lo que está pasando está afectando tanto a la aliyá como a aquellos que están pensando en otros rumbos viviendo en Israel. Igal, como siempre, el agradecimiento enorme. Ojalá pronto tengamos mejores noticias. Gracias, ojalá, y hasta muy pronto. Chao. El amigo Igal Palmor es uno de los responsables de la agencia judía lo que hace a la aliyá, tema que sabíamos es una preocupación porque, claro, en un momento de crisis, como él mismo dijo, muchos han postergado, otros han cambiado de rumbos. Israel vive un momento muy difícil y eso afecta también la inmigración desde todas las latitudes.